1999, año que acaba la guerra de Kosovo en la antigua Yugoslavia. Europa parecía finalmente haber encontrado un respiro en medio de sus muchas adversidades. Desde entonces habíamos vivido en un estado de relativa paz y estabilidad, plenamente confiados en que ninguna nación europea osaría a desafiar esta armonía. Nos habíamos acostumbrado a esta realidad, a la certeza de que no seríamos testigos de invasiones ni nos veríamos forzados a convertirnos en refugiados. Porque de verdad, ¿qué país en pleno siglo XXI se atrevería a invadir a otro país europeo? Pero en febrero del 2022 todo cambió abruptamente, una chispa que arrebató de un solo golpe la paz y la serenidad que habíamos conocido durante años. Un suceso que nos sumió en una nueva realidad. Esta es la crónica de cómo llegamos a este punto, un relato que nos hará entender los motivos de un conflicto que desafió nuestras convicciones y nos recordó que, en ocasiones, el pasado puede manifestarse de una manera inesperada. Bienvenidos a Sombras del Pasado. Para entender plenamente la guerra en Ucrania, es vital considerar su contexto histórico. Ucrania, una nación con profundas raíces culturales y políticas, ha experimentado una tumultuosa historia marcada por la dominación de imperios y regímenes. Desde la época de los zares rusos hasta la era soviética, Ucrania ha luchado por su identidad y por su independencia. Ucrania se convirtió en parte integral de la Unión Soviética tras la Revolución Bolchevique de 1917. En 1922, la República Socialista Soviética de Ucrania se fusionó con la Rusia soviética, con Bielorrusia y con Transcaucasia, para formar la tan conocida URSS. Bajo el régimen comunista, Ucrania experimentó una industrialización forzada, una colectivización agrícola y una gran represión política. Bajo la URSS, Ucrania pasó por varios momentos oscuros, empezando por la hambruna conocida como Holodomor en los años 1932 y 1933, y como no, también sufrió la Segunda Guerra Mundial, donde hubo enormes pérdidas debido a la ocupación nazi y a los enfrentamientos entre las fuerzas alemanas y las soviéticas en su propio territorio. Millones de ucranianos murieron y muchas ciudades quedaron devastadas. Tras la guerra, Ucrania fue reconstruida, pero quedó bajo el dominio soviético. Durante la Guerra Fría, la URSS mantuvo un férreo control político y militar sobre Ucrania, que se convirtió en una de las repúblicas más importantes dentro del bloque soviético. Importante también mencionar que, a pesar de la imposición de políticas soviéticas, Ucrania conservó su identidad cultural y luchó para mantener su lengua y sus tradiciones. Hubo brotes de nacionalismo ucraniano y descontento con el régimen comunista, lo que a veces resultó en represiones por parte del gobierno central. En 1991, tras el intento de golpe de Estado en Moscú y la debilitación de la URSS, que acabó finalmente disolviéndose, Ucrania proclamó su independencia el 24 de agosto. Esta acción marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Ucrania, aunque también desencadenó tensiones con Rusia en torno a la delimitación de fronteras y a la herencia soviética. Desde su independencia, Ucrania comenzó a labrar su propio camino como nación. Aunque la independencia trajo consigo la esperanza de una democracia y de prosperidad, también enfrentó desafíos significativos. La transición de una economía centralizada a una basada en el mercado fue complicada y acompañada de dificultades económicas. Durante la década de 1990, Ucrania se esforzó por establecerse como una nación independiente y construir una identidad nacional. Sin embargo, la corrupción sistemática, las luchas políticas internas y las divisiones étnicas y lingüísticas crearon un entorno político y social complejo. En 2004, la Revolución Naranja marcó un punto de inflexión en la política ucraniana. Las protestas masivas contra el resultado presidencial acusado de fraude llevaron a una segunda vuelta de elecciones y al ascenso de líderes que ya no eran tan prorrusos, sino pro-occidentales. Las tensiones entre los prorrusos y los pro-occidentales
ha sido un factor constante en la historia del país. Estas diferencias lingüísticas y culturales se amplificaron cuando Ucrania comenzó a orientarse hacia el occidente, buscando lazos más estrechos con la Unión Europea. Esto generó fricciones con Rusia y con el este de Ucrania, que había mantenido históricamente una influencia significativa en la región. Y en este contexto, en el 2014, Yanukovych, el presidente en aquel entonces, rechazó un acuerdo de asociación con la Unión Europea a favor de una mayor cooperación con Rusia. Este hecho desencadenó protestas masivas conocidas como Euromaidán. Estas protestas culminaron en la huida de Yanukovych y la anexión de Crimea por parte de Rusia en un movimiento ampliamente condenado por la comunidad internacional. Y aquí, mis amigos oyentes, es donde empiezan los verdaderos problemas. La anexión de Crimea fue seguida por la insurgencia en el este de Ucrania, donde grupos separatistas y prorrusos buscaron la independencia de Ucrania. Esta lucha se convirtió en un conflicto armado que ha dejado un rastro de destrucción y de pérdidas incontables. La raíz de estos levantamientos se encuentra en una serie de factores muy complejos. Por un lado, como ya hemos dicho, había una considerable población de habla rusa en estas regiones, que históricamente habían tenido lazos culturales y económicos más fuertes con Rusia que con Ucrania. Además, tras la huida de Yanukovych, se generó un malestar entre algunos sectores de la población que sentían que sus intereses no estaban siendo representados por el nuevo gobierno pro-occidental. Importante también mencionar que Rusia también desempeñó un papel crucial en los levantamientos al proporcionar apoyo político, financiero y militar a los separatistas. Como es sabido, la comunidad internacional condenó la anexión de Crimea y los levantamientos separatistas, considerándolos una violación de la integridad territorial de Ucrania. Y ahora que ya tenemos el contexto histórico entre Ucrania y Rusia, ahora sí podemos señalar los argumentos que hoy usa Rusia para justificar su invasión de Ucrania. Pero antes de continuar, un disclaimer. En ningún momento estoy justificando el ataque o la invasión. Solo quiero mostrar cuáles son los argumentos utilizados por Rusia, que básicamente son 6. El primero es la protección de la población rusa, ya que, según Rusia, los separatistas estaban en peligro debido a la inestabilidad política y a las tensiones étnicas. El punto número 2 es la legitimidad histórica y cultural. Rusia ha argumentado que Ucrania históricamente ha tenido vínculos culturales y étnicos con Rusia y que, de alguna manera, es justificable unirlas. El tercer punto sería el derecho a la autodeterminación. Rusia ha sostenido que las poblaciones en Crimea y de Donetsk y Lugansk tienen el derecho a determinar su propio destino y a elegir si quieren ser parte de Ucrania o no. El punto número 4 es amenazas a los rusos en Ucrania. Rusia ha alegado que los rusos étnicos en Ucrania han enfrentado discriminación y represión por parte del gobierno ucraniano, lo que justificaría su intervención para protegerlos. El quinto punto sería el cambio de gobierno en Ucrania. Rusia considera que el derrocamiento del presidente Yanukovych en el 2014 fue un golpe de estado respaldado por Occidente, lo que llevó a un gobierno antirruso en Ucrania. Argumentan que esto amenaza sus intereses y su presencia en la región. Y el sexto y último argumento es, de hecho, el más utilizado, que no es más que la preocupación rusa a la expansión de la OTAN hacia el este. Esta preocupación se basa en un compromiso informal que se estableció desde la caída del muro de Berlín y el colapso del bloque soviético. Rusia dice que la OTAN dio su palabra de no expandirse hacia el este, mientras que la OTAN dice que ese acuerdo nunca existió. Así que cuando Ucrania mostró su interés en unirse a la OTAN, Rusia decidió atacar. En conclusión, explorar los levantamientos separatistas en el este de Ucrania nos sumerge en un capítulo complejo y doloroso de la historia contemporánea. Estos eventos han dejado una huella indeleble en las vidas de las personas que vivieron en esas regiones y en la relación entre Ucrania y Rusia. Las tensiones históricas, la identidad cultural y las ambiciones geopolíticas han convergido en una serie de acontecimientos que continúan afectando a la región hasta el día de hoy.
Como siempre, gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del pasado. Espero que hayas encontrado este vídeo informativo y esclarecedor. Si deseas continuar explorando los misterios y las sombras que definen nuestra historia, te animo a suscribirte a mi canal, Sombras del Pasado. Al hacerlo, serás de los primeros en enterarte de nuestros nuevos contenidos y contribuirás a crear una comunidad que valora la comprensión profunda de nuestro pasado. Hasta la próxima.